Ay, la originalidad, ese tesoro buscado por los artistas en sus creaciones y generador de bloqueos y frustración. Pero, ¿es realmente tan importante? ¿O será que la estamos malinterpretando y sobrevalorando? ¿Mashal es una obra original o no? Comencemos por la definición de originalidad que, de acuerdo con la Real Academia Española, es la cualidad de original, que no copia ni imita a otros, o sea, no dice mucho, pero me hace pensar en aquellos escritores que con el afán de no ser influenciados por otras obras, deciden no leer. Así es, existen escritores que no leen, por absurdo que parezca. Pero desde mi punto de vista es el peor error de un artista. La creatividad viene de muchas fuentes y una de ellas es precisamente visitar aquello que ya está creado, el camino que otros ya han andado y que nosotros podemos contemplar desde nuestra perspectiva. Ser influenciado o sentirse inspirado por otros artistas es para mí uno de los mejores caminos para crear. Y es que tenemos que aprender de algún lado, y por qué no hacerlo de los grandes, de aquellos que ya exploraron el camino de la creatividad y que nos han dejado grandes obras. Así que sí, lean, no solo novelas, también cuentos, cómics, mangas, vean series, películas, animes, caricaturas, etc., porque ahí está una fuente inagotable de inspiración para generar nuevas ideas. Me queda claro por qué algunos artistas se obsesionan con la originalidad, y es que se presenta ante nosotros como ese elemento mágico que te permitirá destacar y ser reconocido en tu campo, y aportar algo nuevo que pueda servir de influencia o referente para otros artistas. Y a todo esto, ¿es Mashal Magic and Muscles una obra original? La respuesta para mí es un rotundo sí. Es una historia innovadora que parodia el género fantástico, con respeto y amor al género, y que paradójicamente tiene una influencia muy marcada de otras obras como Harry Potter, One Punch Man, Black Clover, entre otras obras de fantasía. La historia se desarrolla en un mundo en donde la magia es tan importante que define tu estatus social, además de que si no tienes magia no tienes derecho a vivir. El protagonista, Mash, no tiene ni un gramo de magia, así como hasta de Black Clover, y por ello vive con su padre en un bosque, alejado de todos, entrenando su cuerpo, obteniendo así una fuerza increíble al puro estilo de Saitama de One Punch Man. La cosa se complica cuando Mash va a la ciudad a comprar profiteroles pese a la prohibición de salir del bosque, y es visto por un policía que nota que Mash no lleva una marca en el rostro como los demás, lo que se traduce en que él no tiene magia. El policía, al ver la fuerza increíble de Mash, le propone dejarlo a él y a su padre en paz a cambio de que éste acuda a una escuela de magia y obtenga el título de Visionario Divino. Es así que Mash entra a una escuela de magia para ser el mejor de todos los magos. Las similitudes con Harry Potter son demasiadas. La ropa de los alumnos, las instalaciones de la escuela, el director que se parece a Dumbledore, los profesores, la clase de vuelo con escobas, el deporte parecido al Quidditch, pero la forma de abordar el tema en Mashul es la comedia, un humor muy efectivo por su simplicidad. Y claro, mientras Harry Potter tiene una cicatriz que lo caracteriza como el niño que vivió, el elegido, Mash no lleva ninguna marca y eso es precisamente lo que lo hace especial en este mundo mágico. Veremos cómo Mash derrota a sus oponentes con tanta facilidad que no podemos dejar de pensar en Saitama de One Punch Man. En sí, esto nos lleva a replantearnos la idea de originalidad y no sé ustedes, pero a mí me gusta más lo que ChatGPT dice al respecto. La originalidad de una obra se refiere a la cualidad de ser única e innovadora en su contenido y forma de expresión. Una obra original es aquella que presenta ideas, enfoques o perspectivas que no han sido explorados previamente de la misma manera por otros artistas o creadores. La originalidad también puede referirse a la capacidad del autor de la obra para presentar su material de una manera fresca y creativa, lo que le da un toque distintivo y personal a su obra. La originalidad no implica necesariamente la creación de algo completamente nuevo, sino más bien la capacidad de combinar y presentar ideas existentes de una manera nueva y única. Así es, ChatGPT sabe de lo que habla. Por lo que cuando estés en tu proceso creativo, recuerda los siguientes 2 puntos. 1. Ya se ha creado demasiado en el mundo y escribir algo que nunca antes se haya visto o escuchado resulta casi inalcanzable, pero eso no significa que tu obra no pueda ser original,
Si eres fiel a ti mismo, si exploras tu propia creatividad y visión artística, si plasmas tus ideas conectándote con tu obra, seguro crearás algo original. Y es que incluso las obras que nos parecen originales tienen inspiraciones en otra, como Harry Potter, que tiene muchas similitudes con El Señor de los Anillos. Y 2. La originalidad no es sinónimo de crear algo bueno. Lo que realmente importa es la forma en la que abordas los temas y la manera de ejecutar tus ideas. Por ello, pregúntate qué puedes aportar a ese tema, cuál es tu punto de vista al respecto, considerando tus experiencias y conocimientos. Cómo vas a abordar un tema o premisa determinará el tipo de historia que vas a contar. Pongamos un ejemplo. Tenemos a un extraterrestre que tiene poderes y fuerza diferentes a la raza humana y llega al planeta Tierra. ¿Te suena esta historia? Claro, estamos hablando de Son Goku de Dragon Ball, o de Vegeta de la misma obra, o de Omniman de Invincible, o de Brandon Breyer de Brightburn, o de Supergirl, o de Superman. Todas estas historias parten del mismo punto y tienen similitudes entre sí, pero funcionan muy bien desde la perspectiva en la que fueron planteadas. Así que la próxima vez que estés buscando alcanzar la originalidad de tu obra, recuerda que no debes buscar una obra única y aislada de lo ya creado. Redirecciona el enfoque y disfruta del proceso creativo, que es igual de valioso que la obra final. Gracias por ver el video, espero te sirva en tu proceso creativo y antes de despedirme me gustaría saber qué opinas de esta historia. ¿Te parece original o es una simple parodia? ¿Te hace reír tanto como a mí? En fin, larga vida a los profiteroles. ¡Chao!